París, que tiene como objetivo analizar cuestiones estratégicas relacionadas con el desarrollo sostenible, cambio climático, protección de la diversidad, seguridad alimentaria, gestión del proceso de urbanización. Actualmente ocupa un cargo muy importante en el Gobierno de España como viceministra tercera y ministra de Transición Energética y Reto Demográfico del Gobierno de España. Les ruego, por favor, que nos pongan el video que nos hizo el favor la señora ministra de enviarnos. Muchas gracias. Estimado rector de la Universidad Autónoma de México y estimado director de la Escuela de Estudios Superiores de Acatlán, para mí es un gran privilegio, un gran honor estar participando en esta sesión junto con ilustres expertos en muchas de las cuestiones que nos atenazan, en muchos de los temas que nos preocupan. Sabemos que cada uno de nosotros no vive de forma individual e aislada su propia vida o su propio bienestar. Sabemos que somos animales sociales y que somos suficientemente inteligentes y racionales como para pensar en los problemas de hoy, en las soluciones de hoy, pero también en los problemas y las soluciones de mañana, del futuro, en aquello que nos permita aplicar todo lo que hemos venido aprendiendo durante décadas, durante siglos, para poder anticipar algunos de los problemas y evitar que se lleguen a materializar. Es enormemente atractivo poder dedicar un rato a esta reflexión. Me hubiera encantado poder hacerlo presencialmente, estar este día allí, en México DF, pudiendo hablar con todos los alumnos y participantes en este estupendo foro sobre estas cuestiones vinculadas, en mi caso, a los elementos de sostenibilidad ambiental que tanto nos pesan en estos momentos. No podré hacerlo, pero sí quisiera enviar un mensaje, unas cuantas palabras y reflexiones compartidas con todos para poder mantener este diálogo vivo, abierto, para poder seguir construyendo las soluciones de presente y de futuro que necesitamos. Vivo en un país en el que las temperaturas de casi verano, de fin de julio, de agosto, las hemos estado experimentando en el mes de marzo, en el mes de abril, en el que un quinto año consecutivo de sequía nos hace pensar que se convierte en algo endémico, que nos obliga a estar preparados para escenarios extremos de convivencia con exceso de agua o defecto de agua, que nos obliga a imaginar de qué manera podemos sobrevivir a temperaturas extremas, sabiendo que la ordenación del espacio, del territorio, la inspiración en la naturaleza y los ecosistemas, el modo en el que se organizan las ciudades, nuestra relación con la energía, nuestra relación con el agua, quizá el vínculo más precioso para la vida de las personas y los animales y las plantas en la tierra, resulta tan importante. Sabemos que pensar el futuro forma parte de lo que desde un primer momento, cuando se planteaba la conferencia de Estocolmo, cuáles eran los límites al crecimiento y el modo en el que imaginábamos el progreso de las personas con toda esa perspectiva del tiempo de por medio, se planteaba como uno de los grandes desafíos que acabó transformándose en un principio inspirador. No dejemos de resolver los problemas que somos capaces de identificar hoy hasta tanto se materialicen. Pensemos de antemano y busquemos la mitigación de esos problemas para que las próximas generaciones no se los encuentren. Ha habido iniciativas muy variadas a lo ancho y largo del mundo, desde el Ministerio del Futuro, el Defensor de las Generaciones Futuras, o la integración de una reflexión en la que se pretendía cruzar los límites del crecimiento, aquellos límites físicos de los ecosistemas, con el grado de colapso en el que estábamos inmersos. Quizá la referencia que ha causado más impacto ha sido la vinculada a la fragilidad del sistema climático, que determina muchas de las variables que hacen posible la vida tal como la conocemos, la generación de alimento tal como la conocemos, el espacio más o menos saludable de nuestra tierra, de nuestro océano y de nuestros ecosistemas. Sabemos que esto forma parte de los grandes debates de la agenda internacional. Sabemos, porque la ciencia nos ofrece su sabiduría, su conocimiento, los datos que han ido siguiendo, observando y analizando durante décadas, durante generaciones, que hay algunas de las fuentes que transforman nuestro sistema climático que cuentan con casi el 50, el 60% de las posibilidades de ser resueltas con el estado actual del conocimiento. Sabemos también que en esta profunda transformación en la que estamos inmersos, viviendo en tiempo real,
los impactos del cambio climático, el factor determinante más importante es precisamente el cambio cultural, el cambio de comportamiento, un elemento sociológico, psicológico que explica por qué a la hora de apreciar valores, desvalores, estimación del riesgo o de costes en cada momento, las ciencias sociales ganan peso, cobran peso en ese trabajo que periódicamente nos informa sobre el estado del clima, el mejor conocimiento al respecto, las soluciones y los impactos con los que estamos conviviendo, que representa ese gran invento que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. La información que nos ofrece es contundente, categórica, contrarrestada, es clara, es un incentivo suficiente como para reaccionar de una manera diferente. E insisto, ya no solamente vale el conocimiento técnico, las soluciones científicas, no solamente vale la expresión de que hay muchas oportunidades vinculadas a la actividad económica o a las nuevas oportunidades de negocios, nos vale tener que introducir el factor humano en este debate. Saber que son debates sociológicos, sociales, de prioridades de cualquier sociedad en el tiempo en el que vivimos. ¿Cuál es el riesgo que estamos dispuestos a asumir? ¿Cuál es el riesgo por encima del cual no nos queremos ver envueltos? No queremos que nuestros hijos se vean envueltos. Esto es capital porque nos permite ordenar desde los gobiernos, desde las instituciones, más o menos las cosas. Solamente un buen respaldo social y una buena combinación de soluciones, sabiendo dónde queremos llegar, cuáles son los límites de cada una de las aportaciones a las que podemos aspirar, es posible no desviarnos del camino, reducir el margen de error y contar con el respaldo social. No es un ejercicio en absoluto sencillo. Sabemos que en el ámbito energético está gran parte de nuestro problema, que debemos transformar nuestros sistemas energéticos, que junto a esto, la gestión de nuestros suelos, los cambios de usos de suelo, el empleo del suelo que nos da de comer o que contiene el agua, que contiene la fertilidad, los ecosistemas, también está en estado crítico, como consecuencia de la introducción de más sustancias químicas de las que puede soportar, como consecuencia de la desertificación, del cambio de las condiciones físicas a las que está sometido, como consecuencia del cambio de usos de suelo, deforestando algo que servía muy bien para mantener la calidad, pero también la cantidad y la forma en la que se evita la erosión, o incluso buscando esa necesidad de ofrecer vivienda, ese proceso de urbanización creciente que hemos vivido a lo largo del siglo XX y todavía sigue imparable en el siglo XXI. Como digo, el debate social centrado en estos asuntos, el debate público, es clave, es determinante. Y se mezclan aspectos muy diferentes, algunos que tienen que ver con los valores éticos o con la pertenencia al grupo, como decía antes. Otros tienen que ver con el estado del conocimiento y las soluciones técnicas que pueden aportar también, como decía antes, una muy buena parte del set de soluciones que conocemos. Algunas requieren todavía más innovación, más conocimiento, más experiencia. Pero el futuro empieza hoy. Solamente si dedicamos recursos a esas nuevas soluciones que adivinamos en el horizonte, estaremos en condiciones de poder contar con ellas dentro de unos años. No van a caer solas del cielo por sí mismas. Sabemos que esto requiere además una implicación en torno a los mismos objetivos de los actores públicos y los actores privados, de los actores de nuestros propios países y de los países del área en la que está ubicada nuestro Estado, pero también de la concertación global. El mundo es mucho más pequeñito de lo que imaginábamos. Esa imagen de un llanero solitario en una gran llanura de cowboy, que era como se entendía el crecimiento hace apenas 30, 40 años, ha pasado a la historia. El planeta es finito. Y lo que hagamos hoy marcará lo que ocurra mañana. Es el gran mensaje del 6º informe de evaluación del IPCC, aprobado hace apenas unas semanas. Hoy se suman otro tipo de reflexiones al respecto. Sabemos que la energía ha vivido una sacudida espectacular cuando uno de los principales proveedores de materias primas energéticas del mundo, carbón, petróleo, gas, uranio enriquecido, que es Rusia, ha iniciado una senda que la ha aislado internacionalmente. Lo hemos vivido en Europa, pero no solamente en Europa. Tiene consecuencias globales y consecuencias en cascada. Y en el fondo pone de manifiesto que a las razones ambientales, que hasta ahora se han utilizado en gran medida para desplegar soluciones de eficiencia en el consumo de la energía,
máxima inteligencia en su gestión, búsqueda de alternativas técnicas que no emitan gases de efecto invernadero, búsqueda de soluciones que permitan disfrutar de una mejor calidad del aire, se suman razones económicas de primer orden, razones de seguridad con respecto a la viabilidad de los suministros de los que disponemos. Es una política, una reflexión que va mucho más allá de algunos nichos de conocimiento. Necesitamos gobiernos audaces que propongan una combinación de medidas adecuadas en todas las políticas públicas. Aludía, políticas de agua y biodiversidad, de ecosistemas, de suelos y de agricultura, políticas educativas. Tenemos las capacidades profesionales que necesitamos para cambiar el modo de producir y de consumir, de ordenar nuestras ciudades o de alterar el sistema energético. Tenemos las capacidades que necesitamos para poder seguir observando y poder ir corrigiendo aquello que no funcione como pensábamos que iba a funcionar o aquello que funciona tan bien que puede servir como fuente de inspiración para seguir enriqueciendo. Pensar el futuro es enormemente atractivo y quizá agua, suelo y alimento, energía, forman parte de nuestras grandes preocupaciones, a las que se ha sumado el océano, la salud del océano, una regulación como termostato del sistema climático enormemente sensible, que manda señales de alerta. Nunca jamás el océano había tenido una temperatura tan elevada como la que hemos vivido en los últimos meses. Todo esto no debe hacernos caer en la desesperanza, al contrario, debe incentivar la imaginación, la audacia y la voluntad de cooperar para poder resolver esta cuestión en la que la humanidad se juega mucho. Aludía a aspectos éticos, sociales. Es imposible avanzar, decía antes, si no hay respaldo social. Pero, lógicamente, la transición, la transformación, no impacta del mismo modo a todas las personas. Hay debates en torno a qué ocurre con los mineros del carbón o con las personas que trabajan en centrales térmicas de carbón, que puede ser extrapolable a yacimientos de petróleo o gestión de petróleo a medio y largo plazo, si se acaba esa economía del carbón y del petróleo, porque para cualquier persona lo prioritario, lo más importante, es poder tener los ingresos para poder vivir con tranquilidad, ella y su familia. Por tanto, es importante que haya una implicación en la búsqueda de alternativas, una anticipación en las respuestas. ¿Qué ocurre con el agua? Con esa sequía tremenda que muchas veces nos deja sin margen de maniobra para poder obtener cosechas y ofrecer seguridad alimentaria, o incluso para poder garantizar el abastecimiento de agua de boca en nuestras ciudades. La gestión del agua se convierte en una premisa fundamental cuando nos falta, pero también cuando las lluvias torrenciales ponen en peligro la vida de las personas y las infraestructuras. Deberemos anticipar nuestra gestión del agua frente a estos riesgos. De nuevo, necesitamos una buena capacitación, una buena cualificación. Por eso, debates como este, en torno al presente y al futuro, son tan importantes en entornos como este, en entornos universitarios, en entornos de conocimiento, de investigación, en entornos en los que las distintas disciplinas, los distintos enfoques nos permiten obtener una mirada mucho más consistente, mucho más completa, como es la realidad, como es el mundo poliédrico. No lo diferenciamos por las disciplinas académicas, tal y como en nuestra mentalidad cartesiana lo hacemos para poder aprender, poder gestionar, poder debatir. Necesitamos un equilibrio entre todos y cada uno de los diferentes factores. Necesitamos un elemento de equidad, de justicia, un elemento de equidad y de justicia entre generaciones presentes y futuras, entre países que conviven en este momento y que encuentran distinta capacidad de reacción frente a los dramáticos acontecimientos que a veces acompañan esos fenómenos meteorológicos extremos o esas temperaturas que cambian completamente la capacidad de supervivencia de un pequeño entorno local. Pero también dentro de nuestras sociedades. También hay elementos enormemente injustos dentro de cada una de nuestras sociedades en una misma generación. La capacidad de abordar las respuestas frente al cambio climático varía mucho. Y hay quien no tiene recursos para afrontar esa señal de precio que los economistas nos dicen es muy eficaz desde el punto de vista de la implicación de la industria en los procesos de transformación. Por tanto, habrá que tener cuidado para que no genere pobreza energética en estos años de transformación, donde los costes de la transición pueden repartirse de manera enormemente injusta, de manera desigual. Esa combinación de valores sociales, económicos, ambientales,
está presente en los debates que tenemos hoy. Está presente en las soluciones que debemos aportar, si no será muy difícil que en un plazo de tiempo tan ajustado, tan intenso, tengamos éxito en algo que resulta determinante. Europa ha querido volcarse en este esfuerzo. Ha hecho de ese gran pacto verde parte de lo que considera las señas de identidad desde el punto de vista de política económica, de infraestructuras, de formación o de cooperación entre los Estados miembros. Cada uno de los Estados miembros lo ve de una manera distinta y aquilata allí donde ve mayores riesgos sus inversiones en materia de adaptación, de anticipación de esos riesgos para que no se materialicen, o con respecto a las emisiones procedentes de los sectores energéticos, incluidos los consumos energéticos en nuestros hogares, los consumos energéticos de la industria o en términos de movilidad, los va adaptando a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Pero no solamente basta que esto sirva en Europa. Hay muchos países del mundo que están igualmente motivados y facilitando esa transformación, los pequeños y los grandes, con una revolución tecnológica enfrente de nuestro camino, sabiendo que las razones económicas, las razones de competitividad, la seguridad energética y la seguridad climática está presente en muchos de los debates de nuestras formaciones ministeriales, de nuestros parlamentos y de nuestra sociedad. Esto no basta, tendremos que generalizar una capacidad de reacción mucho más ágil, mucho más rápida. Sabemos que lo pequeñito cuenta, que trabajar a nivel local, con las ciudades, con los pueblos pequeños, con las comunidades locales que quieren desarrollar sus propias fórmulas de obtención de energía y aprovechamiento para reducir ese precio que pagan las familias más vulnerables, es importante. Sabemos que naturalizar los entornos urbanos para huir de los episodios de calor en esas islas de calor que se convierten como consecuencia del asfalto nos hacen pensar el urbanismo de una manera distinta. Sabemos que la vocación de servicios públicos de calidad puede ayudar no solamente desde el punto de vista de la calidad de la prestación, sino también a reducir una brecha de desigualdad ante lo que estamos viviendo muy notable, muy importante. Sabemos que la incidencia en salud no solamente pasa por el impacto en la capa de ozono de hace muchos años, que también puso de manifiesto un fantástico científico premio Nobel mexicano a este respecto, sino que pasa por el aire que respiramos, pasa por el ruido, pasa por la integración de lo verde en los entornos urbanos. Así que con todo este saber, en la mejor tradición del profesor Mario Molina, creo que la reflexión